Buenas noches, mi nombre es Vanessa Hernández. El tema de hoy que voy a exponer es el sistema bancario guatemalteco. Podemos hacer mención que su fundamento constitucional lo podemos encontrar en el artículo 132, que podemos decir que es la potestad exclusiva del Estado, que es emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que atienden a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables, el desarrollo ordenado de la economía nacional. Se puede decir que este sistema está dirigido por la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, que es una entidad autónoma con el patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica de la ley monetaria, que lo encontramos en el artículo 133 de la Constitución Política de la República. Y esto se refiere a lo que es la Junta Monetaria como la máxima autoridad en materia bancaria en nuestro país. El sistema bancario podemos mencionar, como nos lo indica Sergio Rodríguez Azuero, lo define como el conjunto de autoridades, entidades e instituciones que señalan las normas, realizan y controlan las intermediaciones en el crédito, por lo que podemos decir que se refiere a la organización del sistema bancario en nuestro país. La Junta Monetaria. Podemos mencionar que de acuerdo a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, indica que las actividades monetarias, bancarias y financieras deben de estar organizadas bajo el sistema de la banca central y que el sistema estará dirigido por medio de la Junta Monetaria. Como hace mención la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, nos indica que la Junta Monetaria es quien tiene la dirección suprema del Banco de Guatemala, por lo que la Junta Monetaria es una entidad superior en la materia bancaria en nuestro país y es encargada de dictar la política monetaria, cambiaria, crediticia del país para poder proteger la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional y el consolidar la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Podemos hacer mención que la obligación de la Junta Monetaria es que por medio de un mandato constitucional es asignada a la Junta Monetaria, que es lo que convierte en una de las entidades más importantes del país. Podemos decir que la integración de la Junta Monetaria está regulada en nuestro artículo 132 de la Constitución Política de la República y en el artículo número 13 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros. Podemos mencionar que está conformado por el presidente, quien también lo será el del Banco de Guatemala. B. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación. C. Un miembro electo por el Congreso de la República. D. Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industrias y agricultura. E. Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Y F, que podemos decir que un miembro debe ser electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Podemos decir que los miembros suplentes de la Junta Monetaria, de acuerdo a la conformidad que está estipulado en el artículo 132 de la Constitución Política de la República, el presidente de la Junta es el vicepresidente del Banco de Guatemala, que también lo es en la Junta Monetaria. Este no tiene suplente y quien lo sustituye en caso de ausencia en la Junta Monetaria debe de ser el vicepresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Este puede asistir
a todas las sesiones de la Junta Monetaria juntamente con el presidente, pero únicamente tendrá voz más no voto, excepto cuando sustituya al presidente en sus funciones. El presidente sí tiene voto, pero si comparece acompañado del presidente, únicamente tendrá voz. La vacancia de los miembros de la Junta Monetaria. En el caso de la vacancia por muerte, renuncia, incapacidad o remoción u otra imposibilidad permanente para ejercer el cargo, en caso de vacancia por muerte, renuncia, incapacidad, el miembro de la Junta Monetaria es el que va a nombrar o va a elegir, según sea el caso, a un nuevo miembro para completar el periodo correspondiente. Podemos decir que las atribuciones de la Junta Monetaria podemos indicar que se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que se encuentra en el decreto 16-2002 del Congreso de la República, que enumeran el artículo número 26 como atribuciones de la Junta Monetaria las siguientes, en las que podemos mencionar a. Determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, incluyendo las metas programadas, tomando en cuenta el entorno económico nacional e internacional. B. Velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional. C. Reglamentar los aspectos que son relativos al encaje bancario y al depósito legal de conformidad con dicha ley. D. Reglamentar la Cámara de Compensación Bancaria o cualquier otro instrumento o mecanismo que persigue los mismos fines que ella. E. El autorizar a propuestas del gerente general la política de inversiones de las reservas monetarias e internacionales. G. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos. El Banco de Guatemala, como lo establece en el artículo 132 de la Constitución Política de la República, esta depende y se debe de regir por su ley orgánica y la ley monetaria. Estas leyes se desarrollan en conjunto con la Junta Monetaria. Esta goza de su autonomía, tiene un patrimonio propio y esta norma constitucional que contiene disposiciones parcialmente relativas a la estructura y funcionamiento del Banco de Guatemala y a las especies monetarias respectivamente. Podemos hacer mención que el objetivo fundamental del Banco de Guatemala lo podemos encontrar en el artículo número 3 de su ley orgánica, en el cual podemos decir que puede contribuir a su creación y al mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo, ordenando la economía nacional para la cual se proporcionará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en nivel general de precios. Las funciones del Banco de Guatemala lo podemos enfocar de acuerdo al artículo número 4 de su ley orgánica, que el Banco de Guatemala, dentro de sus principales funciones encontramos las siguientes. A. Que debe ser el único emisor de la moneda nacional. B. Debe procurar que se mantenga a un nivel adecuado a su liquidez del sistema bancario mediante la utilización de los instrumentos previstos que se encuentran en su ley orgánica. C. Procurar el buen funcionamiento del sistema de los pagos. D. Recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales
a qué se refiere su ley orgánica. Administrar las reservas monetarias internacionales de acuerdo con los lineamientos que nos dicta la Junta Monetaria. Y F, las demás funciones son compatibles con su naturaleza del Banco Central que se le asigna por un mandato legal. Podemos indicar que el Banco de Guatemala, su dirección y administración corresponde por mandato constitucional a la Junta Monetaria, por lo que en esta entidad quien da la dirección es al gerente general del banco, quien responde para su funcionamiento, y la administración corresponde correctamente y eficaz su funcionamiento ante el presidente del Banco de Lineamientos de Guatemala y ante la Junta Monetaria. Podemos decir que el representante legal del Banco de Guatemala, como lo menciona en su ley orgánica del Banco de Guatemala, establece que se debe de ejercer judicialmente y extrajudicialmente por el gerente general en aquellos casos no son reservados al presidente del banco y en tal carácter queda facultado para otorgar en nombre del Banco Central los mandatos que sean necesarios. Podemos indicar que el Comité de Ejecución del Banco de Guatemala es un órgano colegiado que es el encargado de ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia que determina la Junta Monetaria, y esta está integrada por el presidente del Banco de Guatemala, quien es el que coordina por las autoridades del Banco de Guatemala que designe a la Junta Monetaria, tal y como lo indica la ley orgánica del Banco de Guatemala. Podemos hacer mención que el Banco de Guatemala, como prestamista de última instancia, lo viene realizando a través de los bancos privados del sistema guatemalteco que inician sus operaciones con un capital aportado por sus fundadores y en su actividad de intermediación financiera que se van agenciando de recursos provenientes de sus ahorrantes para aumentar dichas operaciones. Sin embargo, cuando por alguna razón presentan deficiencias temporales de liquidez, el Banco de Guatemala podrá concederles créditos únicamente para solventar dicha situación. En este caso podemos hacer mención que la ley orgánica del Banco de Guatemala establece como requisitos imperativos para realizar esta operación que la Superintendencia de Bancos le presenta un informe sobre la situación financiera y la cartera del banco solicitante y que éste constituya como una garantía prendaria de créditos o una garantía hipotecaria a favor del Banco de Guatemala, quien para esta clase de operaciones promedio debe de aplicar el cual él debe de cobrar una tasa de interés superior a la que en el propio banco que lo ha solicitado. Podemos hacer mención que el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala es el único banco del estado que no opera los préstamos de última instancia, ya que en caso de que presente una deficiencia temporal de una liquidez, no va a acudir al Banco de Guatemala, sino directamente al Ejecutivo por un conducto del Ministerio de Finanzas Públicas para que le sean inyectados todos los fondos provenientes del presupuesto nacional, con el cual el costo que viene a ser asumido por los guatemaltecos contribuyentes de los distintos impuestos. Podemos indicar que
que las operaciones que son de financiamiento internacional en el Banco de Guatemala es el que puede autorizar la Junta Monetaria, obtener y conceder el financiamiento y realizar las operaciones que le correspondan de acuerdo a su naturaleza, con otros bancos centrales, con organismos financieros, multilaterales o con instituciones financieras extranjeras. Tal es el caso de negociaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero en caso que la operación implique asumir un empréstito o una deuda en cualquier modalidad, debe de contener con la aprobación previa del Congreso de la República. Asimismo, podemos hacer mención de las operaciones de mercado abierto, que éstas deben de constituir en la venta y compra de valores gubernamentales. En el mercado financiero, por parte del Banco Central, su acción debe de ser orientada a la expansión y contracción de reservas bancarias y a la fijación de niveles de tipo y oferta monetaria. Podemos indicar que los bancos privados, a diferencia del crédito hipotecario nacional, los bancos privados que operan en nuestro país, estos están constituidos como unas sociedades anónimas y por lo tanto su capital está dividido y representado en acciones que son nominativas y han obtenido su autorización, que es de acuerdo a la Junta Monetaria, para su constitución, y han tenido que llenar ante la Superintendencia de Bancos una serie de requisitos que van desde proporcionar a dicha entidad información personal y van desde proporcionar información de la solvencia moral, económica de sus fundadores, hasta poder tener dicha aprobación en una escritura pública que debe ser constituida previamente a su representante ante el registro mercantil para que se realice su inscripción. Es de lamentar también que se han dado fusiones de bancos con propósitos distintos. Tal ejemplo, podemos hacer mención la fusión que hizo el Banco del Ejército Sociedad Anónima con el Banco Nororiente Sociedad Anónima, con el único fin de ser un único banco estatal. Por lo que podemos hacer mención que los bancos privados y grupos financieros se rigen, como lo indica el artículo 5 de la Ley de Grupos de Bancos y Grupos Financieros, que las disposiciones emitidas en la Junta Monetaria y en lo que fuere aplicable por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, en nuestro país operan bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos 17 bancos y el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala como el Banco del Estado, como ya lo indicamos anteriormente, que se rige por su ley de creación y su ley de reglamentaria y suplementaria por las leyes ordinarias y resoluciones de la Junta Monetaria. Podemos indicar que los grupos financieros, estos están conformados por sociedades anónimas que su objeto social que tiene un contenido financiero, en lo que podemos hacer mención que entran lo que son bancos, aseguradoras, almacenes generales de depósitos y otras, que en virtud de realizar cada una de sus operaciones diferentes, pero se complementan entre sí y estas se agrupan para que alrededor de su sociedad anónima tendrá como un objeto social exclusivo la dirección, administración, control y representación de las demás sociedades del grupo con el que están conformadas.
podemos indicar que las características de los grupos financieros podemos indicar las siguientes, en las que pueden resaltar que éstas están sujetas a un régimen de control y vigilancia. Otra característica es que ellas pueden provenir de la constitución de nuevas sociedades anónimas, especialidades o de la fusión de otras sociedades, ya que fusionado o incluso de la fusión de otros grupos que ya están operando como tales, siempre que la fusión de dos grupos no implique la duplicidad de las sociedades, de sus objetos sociales ni de sus especializaciones. Otra característica que podemos mencionar es que puede actuar frente al público de una manera conjunta para ofrecerle sus servicios complementarios y ostentarse como integrantes del grupo que se trate. En cuanto a lo que nos enfocamos en la administración de los grupos financieros, esta debe estar a cargo de una sociedad anónima que es controladora con el fin de tener el control de las asambleas generales, de accionistas y de la administración de todas las sociedades integradas del grupo, para lo cual es conveniente que la sociedad controladora debe de ser propietaria en todo tiempo de acciones con derecho a voto que representen por lo menos un 51% del capital pagado de cada una de las participantes y debe de estar en su posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración de cada integrante. Podemos encontrar que se encuentra regulada en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, como lo indica el artículo número 27 de dicha ley, que nos indica su definición legal, que un grupo financiero es la agrupación de dos o más personas jurídicas que realizan actividades de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá de ser banco, entre las cuales existe control común por relaciones de propiedad, la administración o uso de imagen corporativo, o bien sin existir estas relaciones. Según el acuerdo, deciden el control en común. Este mismo artículo nos puede hacer mención que los grupos financieros deben de organizarse bajo el control común de una empresa que es controladora, que está constituida en Guatemala específicamente para ese propósito, o de una empresa que es responsable del grupo financiero, que será el banco, y que cuando exista una empresa controladora, los grupos financieros estarán integrados por dos o más de las empresas siguientes, en las que podemos mencionar que son como los bancos, las sociedades financieras, casas de cambio, los almacenes generales de depósito, las compañías aseguradoras, las compañías afianzadoras, las empresas que son especializadas en emisión o administración de tarjetas de crédito, las empresas de arrendamiento financiero, las empresas de factoraje, las casas de bolsa, las entidades fuera de plaza o de entidades offshore y otras que califique la Junta Monetaria. Asimismo, se puede plantear que hay dos posibilidades en la regulación de la ley de bancos y grupos financieros, en la que podemos hacer mención que el control de este grupo se constituye en una sociedad anónima, que su objeto social debe ser exclusivamente la dirección, la administración y la representación del grupo financiero, en cuyo caso su integración del grupo debe de estar conformado por toda la sociedad anónima que es controlada por una
o más de las empresas que están indicadas, como lo menciona el artículo número 27. Asimismo, puede hacer mención que ésta no se puede constituir en una sociedad controladora en un caso que el banco será la sociedad responsable del grupo y tendrá las mismas atribuciones y obligaciones de la sociedad controladora, como nos lo indica el artículo número 29, que contiene las facultades de las sociedades de los grupos financieros, en lo que se hace un énfasis en su actuación, que es en conjunto frente al público y al uso de la denominación social. Asimismo, podemos hacer mención que en su artículo número 32 se refiere a la constitución de la sociedad, que es la controladora, y ésta establece que deberá de constituirse en forma de una sociedad anónima con acciones nominativas y que su objeto es social. Podemos indicar que las sociedades financieras, como lo indica en su decreto, ley número 28 ley número 208 del jefe del gobierno de Enrique Peralta, en lo que nos indica que el 12 de mayo de 1964, que está reformada de acuerdo por el decreto número 5172 del Congreso de la República de Guatemala y por el decreto número 19-2002 del mismo Congreso de la República, en cuyo artículo nos hace mención que se establece que son instituciones bancarias aquellas que actúan como intermediarios financieros especializados en operaciones de banca, de inversión, promueven la creación de empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y largo plazo, que lo invierten en estas empresas, en las que podemos mencionar que son las empresas industriales, agrícolas o ganaderas, o ya sea de una forma más directa, que esto se va adquiriendo a través de acciones o participaciones en una forma directa, para su organización, que sea su ampliación, su modificación, su transformación o ya sea su fusión, siempre que ésta sea promoviendo su desarrollo y la diversificación de toda su producción. De conformidad con la publicación en la Superintendencia de Bancos, en el mes de septiembre del año 2009, podemos encontrar que bajo su vigilancia se encuentran 15 sociedades financieras que operan en nuestro país, que están legalmente autorizadas por nuestra Junta Monetaria. Podemos indicar que la Superintendencia de Bancos, como ente fiscalizador de los bancos de Guatemala, podemos decir que de acuerdo a la conformidad a lo que nos establece el artículo número 133 de la Constitución Política de la República, nos indica que es un órgano que ejerce la vigilancia, la inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguros y las demás que la ley disponga. Este texto que podemos mencionar también nos indica que esto se va desarrollando por varias leyes ordinarias, especialmente por la Ley de Supervisión Financiera. La naturaleza de la supervisión de la Superintendencia de Bancos, podemos indicar que de conformidad con la Ley de Supervisión Financiera, podemos decir que es un órgano de la banca central eminentemente técnico, lo cual significa que es un ente llamado a velar por el eficiente funcionamiento del sistema bancario guatemalteco en general, y es especial conocedor de todas las herramientas y políticas financieras necesarias para lograrlas.
Podemos indicar que el objeto podemos indicar que la representación legal de la Superintendencia de Bancos, que ésta tiene una plena capacidad para contraer tanto como los derechos y obligaciones, y su representación legal, que es ejercida por la Superintendencia de Bancos, en el cual es nombrado por el presidente de la República por un periodo de 4 años, seleccionado de una terna que es propuesta por la Junta Monetaria, con un voto favorable de las 3/4 partes de la totalidad de los miembros de dicha Junta. De tal manera que, siendo 8 los miembros que integran la Junta Monetaria, se necesitan 6 votos favorables para integrar la terna, para el cual el presidente de la República es el que debe seleccionar a dicho funcionario. Podemos indicar que los requisitos para que sea elegible el superintendente de bancos, podemos indicar que el superintendente de bancos debe de llenar los requisitos siguientes, tal y como lo establece la ley. Podemos mencionar que debe de ser guatemalteco de origen, debe hallarse en el goce de los derechos ciudadanos, ser mayor de 30 años de edad, y D, ser una persona de reconocida probidad. Asimismo, encontramos que E debe acreditar como mínimo su grado académico, debe de ser de una licenciatura en el área tanto como contable y de auditoría. Puede ser económica o de ciencias jurídicas o sociales. En este último caso, debe de contar con el acreditamiento académico que sea en el área financiera o ya sea en el área económica. F, debe de acreditar como una notoria competencia en la técnica bancaria o ya sea en la supervisión bancaria. Asimismo, debemos indicar que la exclusividad de las funciones del superintendente, podemos indicar que éstas están obligadas a dedicarse en un tiempo completo a la superintendencia de bancos, y sus funciones son compatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, ya sea remunerado o no. Cabe mencionar que es sumamente importante la existencia de esta limitación, ya que podemos encontrar que en virtud del cargo no es absolutamente clara, ya que esta incompatibilidad de la norma en opiniones que son del banco, esta debe de ser de tal manera que si un abogado comprende ese ejercicio de la profesión, debe de ser que tenga el superintendente. El notario, por ejemplo, no podrá ejercer como notario ni actuar como un abogado, porque obviamente no podría atender simultáneamente el ejercicio de su cargo y el ejercicio de su profesión. Podemos indicar que la sustitución temporal y la vacancia, podemos indicar que en este caso es su impedimento o una ausencia que va a ser temporal. En este caso, la vacancia del cargo sin que se haya nombrado un asesor, el superintendente de bancos es el que debe de ser sustituido por el intendente que se designe la Junta Monetaria. Podemos indicar asimismo que los intendentes, son personas que están legalmente consideradas como autoridades de la superintendencia de bancos, y ellas deben de reunir
las del banco y gozar de las mismas prerrogativas e inmunidades. Asimismo, tiene las calidades que son requeridas para ocupar el cargo de superintendente. Podemos indicar que las causales de remoción son todas aquellas que están reguladas en la Ley de Supervisión Financiera, en la cual establece que dos causas por las cuales el superintendente de bancos puede ser removido por el presidente de la República, siendo estas las siguientes que podemos mencionar. Por ejemplo, haber sido condenado en una sentencia firme en juicio penal por delitos que implique alguna falta de probidad. Podemos indicar otra acción que debe de haber sido declarado por el tribunal competente en estado de interdicción o quiebra. Asimismo, podemos indicar que la ley establece que en este caso se puede dictar auto de prisión preventiva. Podemos decir que dicho funcionario quedará inhabilitado, pero temporalmente, para su ejercicio de sus atribuciones, de sus funciones y sus facultades. Y esto lo van a sustituir el intendente que designe la Junta Monetaria, mientras se solventa la situación. Asimismo, la ley no especifica si el delito o implicación que tenga el mismo, por lo que debe entender que este supuesto es aplicable indistintamente a la naturaleza y a la implicación de un delito que se le impute, toda vez que éste sea privado de su libertad personal, le impide atender de una manera exclusiva y de tiempo completo el ejercicio de su cargo. Asimismo, podemos hacer mención que de acuerdo a la Ley de Supervisión Financiera indica que establece que el superintendente de bancos deberá de ser removido inmediatamente de su cargo por el presidente de la República, que debe de ser solicitado a través de la Junta Monetaria, que su decisión va a ser tomada por el voto favorable de las 3/4 partes de la totalidad de los miembros. Podemos indicar también que las prerrogativas e inmunidades del superintendente de bancos, como lo indica la Ley de Supervisión Financiera, que ésta establece que no podrá iniciarse un proceso penal en contra del superintendente de bancos y de los intendentes de la misma, sin que previamente la Corte Suprema de Justicia haya declarado lugar al mismo, exceptuándose en el caso flagrante del delito. Podemos indicar también que la protección legal de las autoridades, funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos son aquellos funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos, quienes se plantean procesos, juicios o ya sean demandas que están derivados de los actos y decisiones que han sido adoptadas de conformidad con la ley en el ejercicio de sus atribuciones. Dichas funciones y obligaciones tienen derecho a que la Superintendencia de Bancos cubra todos los gastos y costas en el ejercicio de dichos cargos, siempre y cuando estos procesos, juicios que sean necesarios para su defensa, aun cuando ya no se encuentren demandas que se planteen, deriven de dichos actos y sus decisiones estén adoptadas de conformidad a la ley en el ejercicio de las atribuciones y sus funciones y obligaciones que les corresponden. Asimismo, podemos indicar que las sociedades mercantiles están relacionadas con toda la actividad bancaria, en la que podemos decir que esta abarca operaciones y negociaciones de carácter económico, que es muy diverso,
que en ocasiones muy frecuentes hacen que sea necesaria la intervención de sociedades o de empresas mercantiles, que estas están especializadas y que además deben de contar con dicha autorización y estar sujetas a la regulación de la Junta Monetaria. Estas se encuentran bajo una vigilancia constante de la Superintendencia de Bancos, en lo cual podemos mencionar que son las compañías almacenadoras, las compañías de seguros, las compañías de fianza, las casas de cambio, las entidades fuera de plaza y la casa de bolsa. Y también las compañías emisoras que son de tarjeta de crédito. Entonces les agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias.